Dejamos en el fragmento anterior el segundo, empezamos el tercero, para hablar de otro de los elementos a los cuales hace referencia Barré, vinculados a la conformación de la demanda. Habíamos hablado en primer lugar de la capacidad de compra y ahora vamos a notar lo que es la voluntad de compra. Barré nos va a decir que la voluntad de compra de los consumidores va a depender de varios elementos, pero entre ellos de si son bienes de primera necesidad o si son bienes considerados de lujo o suntuarios. Esto es importante porque si son de uno u otro, va a haber reacciones diferentes frente a una variación del precio o una disminución del precio, que vamos a ver en particular en un momento, en un ratito. Ahora, la voluntad de compra también tiene que ver con expectativas, por ejemplo. Expectativas que pueden tener, pasar por una futura mejora de ingresos o expectativas de que esa persona cree que esos precios van a subir más en el futuro, entonces lo que hace es aumentar sus gastos para anticiparse a esa posible suba de precio futura. Eh, Así que voluntad de compra tiene que ver, es un elemento más subjetivo, que incluso puede ser contradictorio con la capacidad de compra. Puede ser que alguien tenga voluntad de compra, obviamente, y no tenga capacidad de hacerlo, busque la forma para hacerlo. Ahí lo que interviene es lo que también Barré menciona como las características del consumo individual. Él dice que no hay un solo tipo de personas y que existen personas que tienen niveles de gastos más altos que otros, frente a algunos que pueden en todo caso preferir ahorrar en vez de gastar. Eh, y esto puede ser un fenómeno personal, pero también responde a cuestiones culturales. Hay países, hay culturas que tienen una mayor tendencia al ahorro y otras culturas que tienen mayor tendencia al consumo. Los norteamericanos, por ejemplo, son una sociedad muy consumista que se endeuda por consumir. Tienen altísimos niveles de endeudamiento privado. Mientras que en Asia, la cultura misma es la que lleva a las personas a que tengan el nivel de ahorro más alto posible, son mucho más austeros también. Viajan menos por el mundo, compran menos autos, gastan menos. Eso quizá también se deba a otros fenómenos, como por ejemplo que el sistema jubilatorio de países como, no sé, China o Taiwán o Vietnam, otros países, el sistema jubilatorio está mucho menos desarrollado, con lo cual la gente todavía entiende que lo que tiene que hacer es ahorrar toda la vida para cuando deje de hacerlo, para cuando deje de trabajar. Y así ya se forja una cultura del ahorro que ya no tienen otros países en los cuales las personas confían que va a haber una jubilación al final de su vida laboral. Em, Podría meterme en un terreno complicado y podría hablar de, este, de tendencias vinculadas al ahorro y a la inversión, asociadas a las edades, asociadas al género, cuestiones sobre las cuales no me voy a meter porque son para conflicto o para discutir en clase en todo caso y reírnos y especular un rato. ¿Eh? Porque los adolescentes se gastan todo lo que llega a sus manos y los jubilados que les queda poco, por decirlo de alguna forma un poco burda, son los que más ahorran. Toda una metáfora de la vida, etcétera. Pero bueno, ahora quisiera abordar el fenómeno de la elasticidad, que tiene que ver con la demanda, y es uno de los temas más difíciles a veces de explicar por los alumnos en la mesa de examen libre, en los parciales, así que les pido que le presten un poco de atención, a ver si lo entienden en esta primera instancia y después cuando lo leen en el libro ya les sale sin ningún tipo de complejidad, sin ningún tipo de problemas. A ver, em, lo que les pido es que prestemos atención, eh, a qué es lo que queremos decir con elasticidad de la demanda, a la cual vamos a definir con la relación entre la variación del precio de un bien y el cambio que se produce en la demanda de ese mismo bien. Vamos de vuelta. Elasticidad es la variación de la demanda como consecuencia o como respuesta a la variación del precio. Es decir, cómo reacciono yo
como consumidor, como demandante, frente a una variación del precio. Por lo general, si el precio de un bien sube, la demanda va a caer. Es lo que me planteaba un alumno en la consulta por Facebook. Y yo le decía que no. Aunque puede existir alguna excepción en la cual el aumento del precio se corresponda con un aumento de la demanda. Por ejemplo, con esto que decía de que puede haber una expectativa de escasez futura. Pero por lo general, cuando aumenta el precio de un bien, la demanda va a caer. Esto se trata de un movimiento de causa y efecto. Y la demanda de un bien se responde frente a una variación del precio. Pero, y acá está la parte del pero, que siempre es importante, varía en función del tipo de producto. El tipo de producto va a determinar qué va a pasar con la demanda cuando el precio varía. Y acá lo que tenemos que entender que existen algunos tipos de bienes que podemos englobarlos y podemos poner un cartelito que digan bienes con demanda inelástica. ¿Qué pasa con esos bienes? Que cuando se produce una variación del precio de esos bienes con demanda inelástica, una variación que podemos decir, para dar un número, una variación de 1, le va a corresponder una variación de la demanda, perdón, si la variación de la oferta es de 1, la variación de la demanda va a ser menor que 1. Pongo otro ejemplo. A un porcentaje de variación del precio de un producto del 50%, sube el 50%, qué sé yo, el tomate, le corresponde una caída de la demanda menor al 50%. Siempre la variación de la demanda va a ser menor a la variación del precio que se modificó. Estos son los bienes con demanda inelástica. Quiere decir que la demanda va a responder frente a la variación del precio en un porcentaje siempre menor. ¿Está? ¿Cuáles son esos bienes? Supongo yo que algunos ya se lo imaginan, que tienen este tipo de demanda inelástica. Son los bienes de primera necesidad. Son los bienes que la gente sí o sí debe consumir para mantener su estilo de vida, su forma de vivir mínima. Son los bienes que la gente no deja de consumir, aunque aumenten de precio. Es decir, si aumentan un 10-20%, la demanda no va a caer un 10 o 20%, porque la gente va a seguir comprándolos, la leche, por ejemplo. ¿Está? La gente no va a reducir su nivel de consumo, o si lo hace menos que lo que varió el precio. Porcentualmente va a variar menos que la variación del precio. ¿Está? ¿Quedó? Ahora vamos con otro ejemplo, ahora de demanda elástica, no inelástica. Tenemos ahora el otro grupo que son los bienes que tienen demanda elástica. Elástica se estira. Se refiere a cuando existe una variación del precio mayor que 1, o de 1, digamos, y la demanda responde con un aumento o disminución mayor que 1. Es decir, que la variación de la demanda es siempre mayor que la variación del precio. ¿Cómo hacemos para meter esta explicación con algún ejemplo? Bueno, en este caso tenemos un bien cuyo precio subió un 50% y a eso le respondió la demanda, ¿no? Causa y efecto, le respondió la demanda con una variación de la demanda mayor que ese 50%. O sea, a cualquier suba del precio, cualquier baja del precio, le corresponde una reacción de la demanda mayor que ese porcentaje. ¿Qué tipo de bienes pueden tener una demanda elástica? Son aquellos bienes naturalmente que no son necesarios, que pueden ser bienes de lujo, o que existen, y acá es un punto también central, bienes que lo reemplacen, bienes que lo sustituyan cuando sube ese precio. Un ejemplo acá puede ser otra vez, pongo por decir el tomate de vuelta. Sube el tomate un 50%, la gente lo reemplaza por otra cosa. Dice, chau. Entonces el precio subió 50% y la demanda cayó un 70%. ¿Se entiende? Bienes con demanda elástica. ¿Está? De manera que lo que podemos ver acá es un ejemplo que también se reproduce con, por ejemplo, carne y pollo. Ahí también tenemos
un reemplazo, un sustituto, cuando algún bien se vuelve escaso, sube el precio por alguna razón cualquiera. Barré dice que la elasticidad depende de la renta también, y eso es importante, y de esta posibilidad de sustitución que dijimos recién. ¿De la renta en qué sentido? De que algunas personas pueden considerar de primera necesidad algunos productos que otras personas no pueden, no los tienen dentro de su canasta de bienes necesarios. Para esas personas las variaciones en el precio no van a afectar su demanda. Mientras que para otros una suba del precio determina que dejen de consumir ese producto. Por ejemplo, no sé, alguien consumía nueces y la tenía dentro de su canasta básica porque de repente era vegano, pero las nueces se fueron a 200 pesos el kilo, no sé cuánto es el kilo, y tuvo que sacarla de sus productos que compraba semanalmente. Empezó a reemplazarla por maní, por almendras o por lo que fuera. ¿Está? Así que la renta también influye en la variación de la demanda ante variaciones del precio que pueden ser para la suba o para la baja también. A una baja del 20%, algún bien suntuoso, por ejemplo, cuando esto es bastante común, hacen una oferta de pasajes de avión que bajan un 20% porque Black Friday, no sé qué, la demanda sube un 50%. Ahí tienen un bien con demanda elástica que frente a una variación del 20% tuvo una reacción, una respuesta con una sobredemanda del 50%. ¿Está? O también puede pasar en bienes de primera necesidad. Te ponen un bien en precios cuidados, una leche que baja un 20%, y esa leche atrae una demanda que sube un 50%. En parte puede ser porque estén migrando gente que antes compraba leche más cara y ahora compra más barata, o gente que antes no compraba y ahora llega a comprar y la incluye dentro de su paquete de alimentos de primera necesidad. ¿Está? Y respecto a la sustitución, tiene que ver con el ejemplo, como dijimos, de carne y de pollo, que si algo sube, hay formas de reemplazarlo y ahí la demanda puede variar, como dijimos, más que el precio. Esto se llama elasticidad de sustitución, ¿no? Vinculada a la medida en que un bien puede ser sustituido por otros. Ahora, fijémonos en una cosa. eh, no siempre cuando aumentan los ingresos de las personas, no siempre cuando aumentan los sueldos de las personas, o una persona más viene a vivir a casa y podemos distinguir, conseguimos un novio o una novia, partimos gastos de la mitad, eso no va a repercutir siempre con un aumento de la demanda de los bienes que consumimos habitualmente. Puede ser el caso, y bastante normal, que a un aumento del ingreso de la familia, porque una persona más ha conseguido trabajo en la familia, lo que sea, no implica que se van a consumir más de los mismos bienes. En realidad puede pasar al revés, puede pasar que algunos bienes que se consumían dejan de ser consumidos, se consumen menos. En general pasa esto cuando se reemplazan ciertos bienes, ciertas, no sé, carbohidratos por proteínas. Y en ese caso lo que vemos es un reemplazo, una sustitución que modifica la canasta de bienes elásticos, con demanda elástica o con demanda inelástica, y contiene repercusiones y si eso le pasa a muchas familias porque se generó pleno empleo y muchos consiguieron empleo, eso quizá deprimió la demanda de polenta o de fideos y hizo una presión mayor, un desplazamiento mayor en la demanda de proteínas o en la demanda de un tipo de alimentos. Creció la demanda de helado, por ejemplo, y subió el precio del helado como consecuencia. Vamos a dejar acá los aspectos vinculados a la demanda. Y antes de hablar de oferta, vamos a hacer una pausa y a terminar el fragmento y, y seguir hablando del fenómeno de mercados y ya vamos terminando la clase número 7.